Vamos con la guía del Gran Premio de Canadá de 2024, la novena ronda del calendario de Fórmula 1 de esta temporada, una carrera que el año pasado nos dejó esta imagen del podio, uno de los podios más laureados de la historia, una carrera que se celebra en un circuito semiurbano situado en una isla artificial, la isla de Notre Dame, donde además de en este circuito de Montreal, en este circuito Gilles Villeneuve, que es el nombre oficial, también se han disputado carreras en Canadá en Montsport, 8 carreras, y Mont-Tremblant, 2. Estadísticas, estas son las de Montreal, ¿vale? Estas son las del circuito Gilles Villeneuve. ¿Quiénes son los pilotos que más han ganado? Pues Michael Schumacher con 7 victorias y Lewis Hamilton con otras 7 encabezan esa lista por delante de Nelson Piquet con 3, Alan Jones, Ayrton Senna, Sebastian Vettel y Max Verstappen tienen 2. En cuanto a poles, 6 para Hamilton y Michael Schumacher, 5 para Sebastian Vettel, 2 para Nelson Piquet y Ayrton Senna. Ya sabéis, y lo estáis viendo, esto es un feudo de Hamilton. De hecho, aquí en el año 2008 consiguió su primera... En el año 2007, perdón, consiguió su primera victoria en la Fórmula 1. Este es el circuito Gilles Villeneuve, un trazado maravilloso que no perdona, con muros, con hierba, con pianos altos, con baches, malo para Red Bull, y con una longitud total de 4.361 metros, al que este domingo se le darán un total de 70 vueltas, 305 kilómetros, 27 la carrera, récord del año 2019 en manos de Valtteri Bottas, con 1 minuto 13 segundos 0,78. Puntos clave que tenemos de este circuito, por ejemplo, esta curva número 8, que se ha cambiado para este año. Teníamos las buenas noticias de Imola y tenemos también las buenas noticias para este año, porque en esta tercera chicane, mejor dicho, esta es la recta que nos daría luego hacia la horquilla, es esta chicane de aquí, se ha metido hierba. Amigos, no habrá problemas con los track limits aquí en este punto. Si alguien se sale no podrá cortar y hacerse con las suyas, porque se ha puesto una escapatoria natural y este año vamos a tener hierba. Veis que aquí el año pasado no la teníamos. Como digo, algunos de los puntos importantes de este circuito, la curva número 1 y curva número 2, es una zona de accidentes donde también hemos visto algunos adelantamientos, pero muchos toques. Recuerdo, por ejemplo, el golpetazo que se dieron en 2014 Sergio Checo Pérez y Felipe Massa intentando adelantarse por el podio, aquí con Daniel Ricciardo de por medio, ganador esa carrera, primera victoria también de Ricciardo ese año 2014. Curvas número 3 y 4, la primera chicane rápida, donde hemos visto maniobras muy polémicas como esta de Sebastian Vettel del año 2019, donde se saltó la primera chicane, se fue por fuera, Hamilton lo intentó adelantar, lo arrinconó contra el muro, le metieron una sanción a Vettel y luego cambió las tablillas de posiciones para demostrar que él había terminado 1. Vettel, que tiene historia con este circuito, por ejemplo, en esta segunda chicane, las curvas 6 y 7, donde en el año 2011, después de una carrera caótica, la más larga de la historia en Fórmula 1, con una interrupción enorme de bandera roja por la lluvia, Sebastian Vettel se salió en esa curva 6 y le cedió la victoria a Jenson Button con el McLaren. Ese año Jenson Button, por suerte, fue subcampeón. Otra tercera chicane importante, la que hemos visto antes, la de la curva 8 y 9. Hay muchas chicanes en este circuito de muy alta velocidad, es mucha recta y mucha chicane, donde vimos, por ejemplo, ese duelo por no coger el DRS de Fernando Alonso y Lewis Hamilton en la temporada 2013. En general, hay muchos toques contra este muro exterior, con esta parte de aquí de Fly Emirates, así que los pilotos que van a tener cuidado en ese punto. La horquilla, curva número 10, la curva más lenta del circuito y la que da acceso a la recta más larga del trazado, con la zona de DRS también en esta zona, una segunda parte de activación del DRS. Esta horquilla donde se puede intentar adelantar, sí, donde en general lo que vemos también es que hay mucho... se levanta mucho el asfalto en este punto de aquí, y esa horquilla que nos da una recta que nos lleva, como digo, hacia esa curva 13 y esa curva 14, en la que está la chicane del muro de los campeones, donde Damon Hill, donde Michael Schumacher y donde también Sebastian Vettel se han dado golpes. Se llama la chicane de los campeones porque da la casualidad de que muchos campeones del mundo pues han tenido accidentes en ese punto. Esas son las curvas importantes del circuito. Hemos visto el mapa y ahora, si queréis, vamos con una vuelta en el simulador, con una vuelta en el videojuego oficial de F1 23. No he podido encontrar la vuelta del 24 a este circuito. Y vamos a ver un poquito más en detalle cómo es un trazado semiurbano. Estas son carreteras que suelen estar abiertas al público durante el año. Esta es la primera curva, una zona de adelantamiento, y luego sobre todo empiezan las chicanes rápidas, donde tienes que pisar mucho por los pianos, te metes en toda esa zona roja, apuras mucho siempre contra el muro, a veces incluso lo tocas. Esta parte de aquí se hace completamente a tope. Llegamos a la chicane de las 6-7, muy fácil perder el coche a la salida de aquí. Recuerdo Jacques Villeneuve en 2006, Fernando Alonso en el año 2008, tuvieron accidentes en ese punto, perdiendo la parte trasera, llegando ya hacia la última de las grandes chicanes. Como digo,
tienes que lanzarte mucho, comerte mucho los pianos, eso es malo para el Red Bull, este muro interior se toca bastante, tendremos hierba en esa curva número 9 este año, la horquilla, la curva número 10, este interior se suele levantar bastante el asfalto, aunque se ha asfaltado el circuito, eso es importante, curva que no es curva. Y la segunda zona de DRS del circuito, o la primera, si queréis, empezando en orden por la vuelta, una recta muy larga, aquí es el punto principal de adelantamiento, pero ojo que hay que clavar la frenada. El pit lane es recto, a veces te puedes confundir con el piloto que vas por el interior y puede haber una falta de coordinación o falta de comunicación y algún piloto puede molestar a otro yéndose para el pit lane. Y como digo, esta es la última curva, muro de los campeones, zona de adelantamiento, recta de meta para cerrar una vuelta, como digo, a este circuito Gilles Villeneuve. Circuito muy rápido, circuito de carga aerodinámica media y circuito en el que los neumáticos no van a sufrir demasiado porque, aunque traemos la gama más blanda, la abrasión del asfalto es muy poquita. Esto es lo que nos trae Pirelli para este fin de semana. C3, C4, C5, volvemos a insistir, con los compuestos que tuvimos en el Gran Premio de Mónaco, el C3 será el duro, el C5 será el neumático blando, como digo, es la gama más blanda de Pirelli, ¿por qué? Porque estamos en un circuito semiurbano, se ha reasfaltado la pista y se han reemplazado los pianos, así que ni siquiera Pirelli tiene información muy fiel de cómo va a estar la pista cuando lleguen, dicen que tendrán que hacer el miércoles un pequeño escáner para mirar la microrrugosidad del asfalto, para ver cómo están los pianos y para empezar a darle un poquito más de información a los equipos, pero esto nos da un poquito más de imprevisibilidad, vamos a decirlo así, y podéis ver aquí cuáles son las estadísticas del circuito, donde lo que importa es la tracción. Hemos visto que hay muchísimas chicanes, hemos visto también que está esa horquilla de la curva número 10, y eso solo lo limita la tracción. Cuanto más fuerza de arrastre tengas, cuanto más chuten los neumáticos traseros, por decirlo así, el coche va a ir mejor y la vuelta va a ser mejor. La tracción al máximo, la evolución de la pista al máximo también, ya digo, es un circuito que tiene muy poco agarre porque está abierto al público, pero que tiene mucha evolución de pista porque se depositará mucha goma durante el fin de semana, muy poquita aerodinámica y muy poquito estrés lateral, aquí lo veis, vamos a ir con alas medias seguramente, y ya lo digo, es un circuito donde importa mucho la tracción y donde, ojo, sufren los frenos un montón. Siempre hemos visto problemas de frenos en Canadá, algunos acaban ardiendo, problemas del brake-by-wire, recuerdo en los coches de Hamilton y de Rosberg en el año 2014, siempre el freno sufre mucho en este circuito de Canadá, porque hay mucha recta, mucho stop and go, esa chicane de la curva, esas chicanes y esa horquilla de la curva número 10 también hace sufrir, por supuesto, esa super detención que hay en la última chicane, así que cuidado con los frenos, cuidado con los neumáticos, cuidado con la estrategia, porque esto es lo que tuvimos la temporada pasada. Dos paradas. Podemos tener dos paradas. El año pasado, el neumático de salida elegido fue el neumático medio. A partir de ahí, podemos tener una decisión entre una sola parada, como intentó Checo Pérez con la estrategia alternativa, también Bottas, Albon, por ejemplo, que hizo una sola parada, o hacer dos, que yo creo que sería lo más normal, con un juego de neumáticos medios y otro duro, o con dos juegos de neumáticos duros, ahí luego ya puedes elegir. Pero lo bonito es eso, que este circuito, de momento, nos da esa opción a poder jugar un poquito más con la estrategia y a tener dos detenciones. Todo dependerá, obviamente, de qué ocurra con la meteorología, porque, señores, no es un simulacro, que suenen las alarmas, hay previsión de lluvia para este fin de semana. Esto es lo que dice el radar. Tenemos casi un 60% consultado esta mañana, martes, día 4 de junio de 2024. 60% casi de probabilidad. Para los entrenamientos libres, los uno empezarán a la 1 del mediodía de Canadá, los dos empezarán a las 5 de la tarde. Otro casi 60% para la clasificación, que empezará a las 4, horario de Canadá. Un 40% para el inicio de la carrera, que lo tenéis aquí marcado a las 2 de la tarde, horario de Canadá. Y lo mejor es que esa previsión del 40% rozará el 50% hacia el final de la carrera. A ver cómo evoluciona. Ya sabemos que lo de la meteorología, poquito nos podemos fiar. Pero de momento, lo interesante es que tenemos previsión de lluvia. Y yo no quiero hablaros pues de las clasificaciones que hizo Fernando Alonso en el año 2022, por ejemplo, con esas condiciones de lluvia, o lo que pasa cada vez que llueve en el circuito de Canadá. Si no lo queréis perder, pues lo vais a poder ver, por supuesto, como siempre, lo vais a poder seguir en soymotor.com. Estos son los horarios de este fin de semana, ya sabéis, retransmitiremos todas las sesiones. Fin de semana normal, no tenemos sprint. Libres 1 empezarán hora local de España, hora centroeuropea de verano, a las 7:30 de la tarde, esa primera sesión de entrenamiento. 7:15 estaremos con nuestra previa.
Los libres 2 van a ser un poquito tarde, pero todavía es viernes y además es una hora buena, preparando para salir pues a las 11 la segunda sesión de libres, la buena, la de las simulaciones de clasificación y carrera. 10:45 tendremos la previa. Libres 3 a las 6:30 de la tarde, 6:15 empezará el previo. La clasificación, primer punto fuerte del fin de semana, a las 10, 9:30 empezaremos con nuestra previa. La carrera el domingo a las 8 de la tarde, a las 7 tendremos la previa en soymotor.com. Eso, amigos, es lo que nos depara para este fin de semana la Fórmula 1 en Canadá, y ahora lo que tenemos que hacer es repasar cómo llega cada uno de los equipos a esta novena ronda del Campeonato del Mundo. Ya sabéis que vamos a ir por orden de cómo están en el Campeonato de Constructores, y tenemos que empezar con el equipo Sauber, que a esta ronda es el único equipo que aún no tiene puntos, y eso es una mala forma de atraer a nuevos pilotos, sinceramente. Sainz, ya sabéis, para toda la gente que siga interesada en el mercado, es el principal que está en el radar. Si no quiere Sainz, quizá el hombre que podría recalar en ese asiento es Esteban Ocon. Todo el mundo habla en el comunicado del equipo de empezar a conocer bien el coche desde el viernes, de intentar hacer un buen setup y de estar más cerca que nunca. Dicen que está más cerca que nunca de los puntos, pero de momento en la tabla de 10, Sauber, que se nos queda como farolillo rojo, como digo, con 0 puntos. Por delante del equipo Sauber, equipo Alpine. La gran noticia, o la gran noticia en el sentido de la parte informativa, es que Esteban Ocon se marcha a final de esta temporada. Ocon va a estar en Canadá, para toda la gente que tuviera dudas de si iba a correr o no el piloto francés. Lo ha dicho Bruno Famin, lo ha dicho el propio Esteban Ocon en el comunicado de rescisión de contrato, o de no renovación, mejor dicho. Hablan de terminar las 16 carreras que restan, así que entendemos que Esteban Ocon se sentará junto a Pierre Gasly en el coche este fin de semana y que le tendremos durante toda la temporada. ¿Cuál puede ser el reemplazo? Pues desde Mick Doohan, Víctor Martins, Mick Schumacher ha salido también a la palestra, pero ha hablado en la previa del Gran Premio Günther Steiner y ha dicho que no, que lo desaconseja, que Günther Steiner ha dicho: si tienes que fichar a alguien, tienes que fichar al mejor, y no le parece que su ex piloto Mick Schumacher vaya a ser el mejor. Vaya palito también que le pega aquí al bueno de Mick. Por delante de Alpine, en el campeonato de constructores, Williams, primeros puntos del año en el Gran Premio de Mónaco, los dos que consiguió Alexander Albon. La lucha principal que tiene Williams todavía para mejorar el coche es el tema del peso. Sabemos que han conseguido reducir 14 kilos desde 2024, pero dicen que aún están por encima del límite de 798 para este año. Y la verdad es que lees las caras en Williams, escuchas las declaraciones y la previsión no es muy buena para esta temporada, porque los costes de daños, ya sabéis todo el tema que hubo con los chasis, y los retrasos que ha habido en producción, dicen que lastrarán este año para el equipo Williams. Ha hablado Dave Robson en la previa del Gran Premio, es el jefe de rendimiento de Williams, y ha dicho Robson, palabras textuales: creo que ahora mismo estaremos luchando con Sauber la mayor parte del tiempo. Recordemos, Sauber no tiene ningún punto. El coche será más ligero a medida que avance el año y habrá algunas actualizaciones mecánicas y de aero que llegarán, pero es difícil ver cómo vamos a superar en desarrollo a los siguientes equipos durante los 5 o 6 meses que quedan, porque van un paso por delante de nosotros. Así que Williams, te digo ya que casi tira la temporada a falta de 5 o 6 meses para terminar. Tirar la temporada, nunca iban a luchar por victorias, pero ni siquiera se ven en esa carrera para conseguir puntos regularmente. El objetivo del que habla Dave Robson es no perder comba con Alpine y con Haas. Siguen su campaña, sin embargo, para atraer a talento, pese a los resultados que están teniendo. James Vowles sigue hablando de Carlos Sainz, sigue hablando de Adrian Newey. Y Günther Steiner, que ha disparado en todas las direcciones en esta previa del Gran Premio de Canadá, pues ha dicho que Vowles, muy bien, pero que cuidado, que no hable demasiado porque puede quedar como un estúpido. Palabras textuales de Steiner. Ha dicho: siempre hablas con la gente, como jefe hablas con todo el mundo. Eso no significa que Carlos le estuviera rogando por entrar en el coche. James, hablando de Vowles, tiene derecho a preguntarle si está interesado. Freddy y Toto también hablan con todos, pero no lo hacen público, porque si no sucede, quedarán como estúpidos. Quizá nos sorprendamos y Carlos y Adrian firmen. Me gustaría eso. Pero ahí, pequeño dardito también de Günther Steiner, que no sé por qué ha sacado un poquito la banderita del rencor. Mira quién dice eso. Estoy de acuerdo, Victoria. Vaya añito también que está teniendo Haas ahora que no está Günther Steiner. Hablemos de ellos, de hecho. Os hago varias preguntas. La primera: ¿será la última carrera de Magnussen antes de la penalización? Ya sabéis, 10 de 12 puntos en la superlicencia. Si la lía un poquito, no sé cuánto más la puede liar después de lo que hizo en Mónaco, le podría meter 2 puntos y no correría el Gran Premio de España. Pero, de momento, Kevin Magnussen, que sigue en ese asiento. Segunda pregunta, también relacionada con Magnussen: ¿va a ser el último año de Magnussen en Haas? Porque un asiento creo que lo podemos tener claro que va a ser para Oliver Mann.
y en la previa de este Gran Premio de Canadá hemos sabido que se va Esteban Ocon del equipo Alpine, así que podríamos pensar que ese segundo asiento de Haas podría ir para Ocon. De momento sabemos que es el mejor postulado, o los rumores dicen que él podría recabar en el equipo. A lo mejor puede haber una pareja Magnussen-Ocon, creo que son demasiados fuegos artificiales, yo apostaría quizá por un Ocon-Oliver Bergman. Otra pregunta que os hago también, ¿está el equipo Haas en venta? Lo digo porque esta semana hemos sabido que Haas se ha ido de la NASCAR y ha vendido toda la infraestructura, pero calma Koundé, porque para Fórmula 1, al menos eso dicen los periodistas cercanos a Günther Stein, a Jim Haas, NASCAR no tiene nada que ver con la Fórmula 1 y la idea es seguir todavía con su proyecto en la categoría máxima. En cuanto a la parte deportiva, os digo rápidamente que he podido leer los comunicados de Haas y dice a Yao Komatsu que confían en la configuración de baja carga aerodinámica que precisa Canadá para ayudarles un poquito a seguir sumando puntos. Racing Bulls está sumando bastante esta temporada, 14 puntos, eso sí, entre Yuki Tsunoda y Daniel Ricciardo. La diferencia es grande. Ricciardo se está desinflando y eso sí, al menos están apoyándole un poquito más desde el equipo. Desde fuera del equipo también, porque Christian Horner se ve que está bastante beligerante con que no se ponga en entredicho la posición del piloto australiano. Pero ha hablado Peter Bayer, que es el CEO de Racing Bulls, iba a decir Alfa Tauri, en la previa de este Gran Premio, y ha dicho, ha vuelto a reafirmarse en la dupla de pilotos que tiene el equipo. Dice, creo que estamos muy contentos con nuestros dos pilotos. Honestamente, no estamos perdiendo el tiempo hablando de los síes o cuándos. Tenemos un gran piloto reserva, hablando de Liam Lawson, y mucho talento en Fórmula 2 y Fórmula 3. Ricciardo también ha hablado de su futuro, dice que no ha pensado mucho en él y que el problema es hacerlo bien constantemente, semana sí, semana también. Básicamente, que no es capaz de encontrar esa regularidad que sí que está encontrando, por ejemplo, Yuki Tsunoda este año. Liam Lawson está en la recámara, lo sabemos, está llamando a la puerta, pero puede buscar opciones para 2025, y eso es algo que ha confirmado el propio Helmut Marko. Palabras textuales del director de pilotos de Red Bull, como lo queráis llamar, del asesor. Dice Marko, contractualmente, hablando de Liam Lawson, puede pilotar para otro equipo si no consiguió un asiento con nosotros en 2025, y hoy se ha cerrado una puerta porque Pérez ha renovado hasta el año 2026. Aston Martin. ¿Y qué os digo yo de Aston Martin, amigos? Pues que han sacado una miniatura de Lego de la MR23 y del Safety Car. Fernando Alonso fue segundo en la clasificación de 2022, tercero en la clasificación de 2023. Creo que tendrá que sacar mucha magia para hacer algo parecido en este año 2024. Hay previsión de lluvia y eso puede ayudar, pero creo que no están para nada cerca. Algunas simulaciones dicen incluso que Aston puede ser penúltimo equipo. Yo no me quiero fiar de esas simulaciones, no sé en qué se basan, no las he hecho yo, entonces sería especular. Yo solamente os digo que hay rulando por redes sociales esa información, no es mía, yo no me fío, no quiero especular. Pero no pueden dormirse porque el año pasado ya empezó aquí esa primera evolución fallida en 2023 y este año pues la evolución de Imola parece que ha sido fallida. Mónaco no ha podido confirmar demasiadas cosas, vamos a ver si en Canadá pueden hacer un test un poquito más real, pero no hay mucho más que decir de Aston Martin, más allá de que Fernando sacará su magia, Stroll corre en casa y tienen que despertar. Aston Martin tiene que despertar porque se acerca Racing Bulls y amenazan bastante y se les aleja Mercedes. Debería de estar solucionada la polémica de los alerones delanteros este fin de semana en Canadá en Mercedes. Os recuerdo rápidamente, Hamilton decidió, se ha filtrado por parte del equipo, que Russell corriera con el alerón delantero nuevo en la clasificación y carrera de Mónaco, pero luego salió después de la clasificación de Mónaco diciendo que terminó por detrás de Russell porque él no tenía el alerón delantero nuevo. Se supone que ahora ya tienen piezas suficientes y por lo que ha dicho Mercedes ya no habrá ese problema en Canadá. Tanto Hamilton como Russell van a llevar esa nueva especificación, esa nueva ala delantera en este circuito Gilles Villeneuve. Ha hablado Paddy Lowe también en la previa de las banderas del rencor, de los ex jefes de equipo o ex miembros de equipos. Ya le ha tocado a Günther Steiner y ahora le ha tocado a Paddy también, que estuvo muchos años en Mercedes, y ha dicho que los problemas actuales de Mercedes han sido por tomar mal caminos. No ha tirado tanto rencor, pero me parecen muy interesantes las palabras de Lowe porque hablan un poco de cómo funciona el desarrollo en la Fórmula 1 actual y de lo importante que es tener esa suerte de dar con la tecla al principio. Dice Paddy Lowe, las herramientas que usamos son muy sofisticadas, túneles de viento, CFD, pero aún así tienen muchos fallos. Siempre existe el riesgo de tomar un camino que no funcione en la vida real y después tener que recuperarse. Básicamente eso es lo que ha dicho Paddy Lowe que le ha pasado a Mercedes, que se equivocaron con el tema del no pontón y luego han tenido que recuperar el tiempo. El resumen básicamente es que si has perdido X décimas durante un tiempo,
aunque luego encuentres el camino y parece Mercedes lo ha encontrado por fin, es difícil superar al resto de equipos que estaban en el camino adecuado, porque producir tiempo por vuelta más rápido de lo que lo hacen los demás es una cosa muy complicada. ¿Lo podrá hacer Mercedes? Vamos a ver qué ocurre en este circuito. Como digo, media-baja carga. Circuito donde pues han sufrido hace muchísimo tiempo. Circuito donde el año pasado, recuerdo que Hamilton, por ejemplo, estuvo bastante cerca. Acompañó en el podio Fernando Alonso segundo, Max Verstappen primero. McLaren. McLaren llega de dulce. McLaren llega con alegría absoluta. Piastri segundo en Mónaco. Y ya digo, mucho optimismo en el equipo. Pero esto os vais a cagar. No saben por qué. En el equipo están contentos, el coche funciona, pero no saben por qué va tan bien. Lo ha dicho Andrea Stella, dice, lo que esperábamos era simplemente, entre comillas ese simplemente, más carga aerodinámica en todas las condiciones. Pero el coche, en comparación con lo que esperábamos, parece comportarse también bien a baja velocidad. Posiblemente un poco más de lo que habíamos previsto según nuestras herramientas de desarrollo, lo cual es una buena noticia. Sí, es una buena noticia, pero tienes que saber por qué. Y es lo que dice Stella también, que la clave es saber por qué el coche funciona tan bien en curva lenta, porque ahora mismo no tienen ni idea y quieres saberlo para tener una mayor precisión, para seguir evolucionando en ese camino, para entender por qué tu coche, si metes una pieza, reacciona de cierta forma. O sea, no hay drama en McLaren, porque la cosa funciona bien. Pero igualmente, igual que quieres saber por qué el coche funciona mal, también quieres saber por qué el coche chuta y por qué el coche funciona bien. De momento McLaren, el tema de la curva lenta, no lo sabe. Y además es verdad que siempre nos dijeron, cuando llegamos a Mónaco, cuando fuimos a China también, no, es que este circuito no nos viene bien porque tiene mucha curva lenta. Y acabaron haciendo la pole con Norris, por ejemplo, en China. Casi ganan con Piastri en el Gran Premio de Mónaco. Bueno, terminó segundo, ¿no? Pero estuvo ahí cerquita. Entonces ellos, me empiezo a creer el discurso de que ellos no lo creerían. Pero bueno, lo importante es que el coche funciona bien, que aunque no sepan por qué va mal en curva lenta, este circuito de Canadá tiene algunas curvas lentas, pero hay mucha curva media y rápida, hay mucha recta. Y la pregunta es si McLaren es favorita a la victoria. Y yo, a martes en Twitch, miércoles que lo estaréis viendo en YouTube, yo os digo que sí. Yo me tiro un poquito a la piscina y yo creo que McLaren parte como favorita para este fin de semana, incluso más que Ferrari por el tema de la velocidad punta. Más que Red Bull, por supuesto, por el tema de los baches y los pianos. Y yo creo que la lucha contra Ferrari, McLaren, por el tema de la punta, van a tener aquí un poquito más, un extra más. De hecho, esas simulaciones de las que os hablaba antes, que ponían a Aston Martin noveno, hablaban de McLaren como el mejor coche en ritmo de carrera. Todo eso lo puede parar Ferrari, que viene también de dulce. La lucha de campeonatos está servida. Constructores ha de ser suyo, y quién sabe si incluso en pilotos, porque Leclerc está cada vez acercándose más a Max Verstappen. Hicieron doble podio en el pasado Gran Premio de Mónaco, primero Leclerc, tercero Carlos, y van por muy buen camino. No van a llevar actualizaciones para Canadá, sin embargo en Ferrari la actualización grande, ya sabéis, la metieron en el pasado Gran Premio de la Emilia-Romagna, circuito de Imola. Lo que sí que van a hacer es, pues, utilizar Canadá como una prueba de fuego. En Imola la cosa no fue demasiado allá. Mónaco ganaron e hicieron podio, pero no te sirve para sacar grandes conclusiones. Ahora en Canadá tienen que ver, primero, cuánta carga aerodinámica tienen, pero sobre todo otro de los grandes objetivos de este paquete de actualizaciones de Imola, que es reducir la resistencia al avance, mejorar la eficiencia aerodinámica del coche, y que más allá de que el coche sea rápido en curva, que tenga mucho agarre aerodinámico, que el coche no tenga resistencia al avance. Y es una cosa muy importante para Canadá, porque hay mucha recta larga, es un circuito de media carga aerodinámica me refiero, y la velocidad punta influye un montón. Para buscarla, lo que se dice es alerón de media carga, alerón trasera. Y luego tenemos que ver también un poquito qué es lo que ocurre con Carlos Sainz, que tiene que empezar a recuperar algo de confianza, porque es verdad que en los últimos grandes premios, en Imola y también en Mónaco, le hemos visto algo por detrás de Leclerc, así que vamos a ver si hay esa reacción por parte de Carlos. Pero Ferrari, que como digo, llega de dulce, McLaren llega de dulce también, y Red Bull llega desconfiando mucho. Mucho es mucho, amigos. Especialmente por el tema de los pianos. Palabras de Verstappen. Tendremos que esperar, estos son palabras textuales, dijo Verstappen, tendremos que esperar a ver cómo vamos en Canadá. Nueva superficie, hablando del reasfaltado que ha habido en el circuito. Eso creo que también nos puede dar algunas sorpresas, pero probablemente no va a ser nuestro mejor fin de semana justo por eso. Anticipa que va a haber un mínimo salto adelante Verstappen respecto a Mónaco, que van a estar un pelín mejor.
pero habla de problemas, habla de sufrir este fin de semana Verstappen otra vez. Dice, probablemente será un poco mejor que Mónaco, pero seremos más débiles en cualquier pista que tenga baches o pianos, o que tengas que subirte mucho por los pianos. Así que los circuitos urbanos probablemente serán más complicados, pero con suerte cuando llegue ese momento tendremos un mejor entendimiento de qué es lo que pasa. Y este circuito de Canadá es circuito de pianos. Christian Horner está de acuerdo con las palabras de Verstappen, Helmut Marko también. Recordemos que Marko lo que dijo que había de problema era que el coche no va bien por los pianos porque falta correlación entre simulador y lo que pasa luego en pista, que en el simulador el coche va de una manera en los pianos y luego en pista se comporta de una forma completamente diferente. Y las simulaciones le dan P2 en quali a Red Bull, P3 en carrera a Red Bull. Fin de semana grande para ellos porque llegan con Checo Pérez renovado. Se ha anunciado hace minutitos, Checo Pérez estará en 2025 y 2026 en el equipo Red Bull. Esa es la gran noticia también. Y Checo que tiene ahora que sacar galones y tiene que demostrar, tiene que devolver esa confianza que le ha dado el equipo Red Bull, intentando recuperar la forma que perdió en Imola, que perdió también en el Gran Premio de Mónaco. Un Gran Premio de Canadá que tiene sinsabores para Checo Pérez, que le trae buenos y malos recuerdos. Recuerdo el accidente, por ejemplo, de 2014 en el que tuvo un golpe muy fuerte contra Felipe Massa. Recuerdo también que casi rasca podio con Esteban Ocon en el año 2017. Incluso podía ir a por la victoria y tuvo un encontronazo, nada culpa de Checo, que le retrasó un poquito más. Pero lo dicho, Checo Pérez que llega renovado, 2 años de contrato hasta 2026 a este Gran Premio de Canadá y va a tener que tener ese revulsivo, va a tener que dar ese paso adelante. Como digo, amigos, lo vamos a poder ver y escuchar y leer todo en soymotor.com. La retransmisión viernes, sábado y domingo aquí en este canal de Twitch y por supuesto siempre las mejores secciones en nuestro canal de YouTube de un Gran Premio de Canadá que siempre da espectáculo, en el que este año vamos a tener lluvia, en el que Red Bull tendrá que tener cuidado con los baches y con los pianos, en el que la superficie está renovada y eso siempre cambia un poquito el comportamiento de los neumáticos, y un circuito que tiene hierba y que tiene muros, que paga los errores de los pilotos, como Mónaco, como Imola. Sonríen los niños, el Gran Premio va a estar muy pero que muy bien. Y amigos, hasta ahí la previa, la guía de este Gran Premio de Canadá 2024.